El incremento del 23% para el salario mínimo desató la crítica de los empresarios y de los expertos. Mientras tanto, las centrales obreras celebran el reajuste más alto en la historia del país. El salario mínimo para el 2026 será de 2 millones de pesos, un reajuste que para los analistas sobrepasa las capacidades económicas, especialmente de pequeñas y medianas empresas. Puede decidir, bueno, tengo 5 o 6 trabajadores, voy a disminuir la cantidad de trabajadores, voy a contratar 3 o 4, eso implica mayor desempleo. Y puede también decidir no contratar a sus trabajadores o parte de ellos formalmente, sino empezar a pagarlos informalmente, que recordemos en Colombia es uno de los graves problemas. En ese mismo sentido, los gremios económicos advierten que el incremento los pone en aprietos y traerá efectos en el crecimiento empresarial y económico del país. Lo que piensan siempre las empresas es cómo se reducen costos y cómo se empieza a reducir la planta de personal que gane un salario mínimo. Esa es una de las consecuencias del tema de abrir más esa brecha de la informalidad. Otro gran impacto para el país se sentiría en el costo de bienes y servicios. No solamente tenemos que tener en consideración que es el salario mínimo el que aumenta, sino que hay muchos factores y muchos precios que están indexados, lo que significan multas, lo que significan cuotas de administración de los apartamentos. El presidente Gustavo Petro en su alocución expuso las razones para el reajuste, el más alto de los últimos 30 años. Cogimos la del salario mínimo, que es inflación, más productividad del trabajador, más lo que aporta a la sociedad, y cogimos también el vital. ¿Cuánto es la canasta de la familia? La canasta de la familia son 3 millones y pico en total. Y esos, entonces ahora si trabaja un trabajador y medio, se divide, fácil, matemáticas simples, y nos da el salario. Aumento que superó las expectativas de los sindicatos, que consideran como un acto de justicia social con los trabajadores. Digamos simple y llanamente es que este gobierno ha hecho justicia social, le ha quitado unos pequeños recursos que siempre acumulaban los empresarios y por lo cual, repito, nos llevó a los niveles de desigualdad que hoy tenemos y se los ha trasladado a los trabajadores. En la medida en que tengan los trabajadores o un sector de la población mejores recursos, con absoluta seguridad va a haber una dinámica adicional de la economía. 2,4 millones de colombianos serán los beneficiados con el reajuste del mínimo. Pues a propósito del reajuste del salario mínimo, 2 de los juristas más prestantes del país consideran que el decreto que lo dejó en firme puede ser demandado y explicaron sus razones. El expresidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, asegura que aunque el presidente de la República sí está facultado para fijar el salario mínimo por decreto cuando no haya acuerdo, esa potestad tiene límites. Por eso señala que la decisión podría ser objeto de una demanda. Esa facultad no la puede ejercer arbitrariamente. Un decreto o un alza del 23% atenta contra el orden público económico, crea recesión, puede acarrear desempleo, y esto lo puede controlar el Consejo de Estado. El constitucionalista Juan Manuel Charri señala que un decreto de aumento de salario mínimo debe cumplir con condiciones específicas establecidas en la ley. Si esos requisitos no se respetan, advierte, el decreto podría ser declarado nulo. Debe cumplir con los requisitos del Código Sustantivo del Trabajo, considerar costo de vida, capacidad del empleador, determinadas prestaciones, en qué regiones y qué actividad es la que se regula. De manera que si no cumple con los requisitos y los procedimientos que señaló el Código Sustantivo del Trabajo, podría ser declarado nulo. ¿Pero qué ocurriría si finalmente se declara la nulidad del decreto? El efecto de la nulidad es retroactivo. Esto es que las cosas vuelven a su estado anterior siempre y cuando las situaciones no se hayan consolidado. ¿Qué significa eso? Que hayan caducado las acciones para reclamar judicialmente. Si ello es así, no se pueden modificar. Otros especialistas afirman que el decreto debe estar plenamente sustentado y, según su análisis, las cifras no respaldan el incremento. Por eso insisten en que no habría una justificación técnica suficiente que respalde el 23%. No existe justificación que explique el 23% fijado por el gobierno. Si analizamos
los criterios del PIB, de la inflación, de la productividad, etcétera, esos porcentajes no dan como resultado el 23% fijado. Lo cierto es que cualquier demanda contra el decreto solo podrá presentarse una vez finalice la vacancia judicial del Consejo de Estado el próximo 12 de enero del 2026.